Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un placer estar aquí con ustedes para que juntos consideremos nuestro tema general, que en esta ocasión es el siguiente: arrebatamiento y preparativos para 7 últimos juicios. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos ayudas, porque nos guardas, porque nos bendices y porque nos hablas a través de tu palabra. Te rogamos que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea hoy y siempre, en ese precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como ya lo he expresado en esta ocasión, tenemos nuestro tema general. Recordemos que el tema general a estas alturas del partido, pues lo estamos manejando a través de 2 subtemas. Y en este caso, nuestro primer subtema tiene que ver con la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente titulado la primera fase de la segunda venida. Ya sé que lo he dicho mucho, pero ahora queremos explicarlo para que cuando yo diga la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ustedes sepan que nos estamos refiriendo al arrebatamiento. Y entonces el segundo subtema tiene que ver con el dorso de mi mano. Acuérdense que uso mi mano derecha como un material o como un elemento meramente didáctico, objetivo, para hacer más clara, hacer claras las ideas que podrían ser un poquito confusas o difíciles de digerir en la palabra de Dios, pero muy difícil y muy fácil. Entonces, dorso de mi mano derecha vendrá después del primer subtema que ya dije con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda fase, en su segundo lado, en su segunda parte. Yo he usado esta cosa, este objeto, para decir un lado, 2 lados, un lado blanco, un lado azul, pero los 2 lados son diferentes. También yo he usado una moneda, ¿ok? Las 2 caras de una moneda. ¿Cuántas monedas? Una. Bueno, a eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de arrebatamiento inminente y segunda venida propiamente dicha. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una sola mano, la derecha, que nos está presentando objetivamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, cuando nosotros lleguemos al punto que será indicado con toda claridad, entonces nos iremos a dorso de la mano y ahí nos estaremos concretando a los actos preparativos antes de los últimos 7 juicios, de acuerdo a Apocalipsis 14:1 al 15:8. Muy bien. Antes de seguir adelante, es correcto, bueno, es obligatorio también, ¿verdad? Pero es correcto que yo señale cuáles son algunos materiales preponderantes que yo he consultado en la consideración y desarrollo del presente análisis bíblico escatológico. Los que sean de una consideración no tan preponderante, yo también debo señalarlo, pero en ese caso lo haré justamente en el momento que ello se lleve a cabo. Pero preponderantemente, claro, yo estoy usando o he usado, en primer lugar, pues la Biblia de estudio textual comentada del ministerio de Jimmy Swaggart, con el hermano a la cabeza de un equipo de eruditos, de más de 60 eruditos. En segundo lugar, también debo decir que para la preparación de este material, yo he usado el libro del doctor Wilfredo Calderón, llamado Apocalipsis, un mensaje escatológico. Y finalmente, pues también he usado el libro que se titula Lo que usted debe saber
sobre profecía bíblica en 12 lecciones del señor Max Anders. Bueno, entonces dicho lo anterior y dando los créditos del copyright a César lo de César, ¿verdad? Entonces vamos ahora a adentrarnos al tema que nos ocupa en esta ocasión. Bueno, pues ya dijimos que el tema general es arrebatamiento y preparativos para 7 últimos juicios, que vamos a desarrollar en dos subtemas, y en primer lugar nos vamos a enfocar en el subtema que tiene que ver con la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro primer subtema se llama justamente así: la primera fase de la segunda venida. Miren, cuando nosotros nos estamos refiriendo a este tema de inflexión, la primera fase de la segunda venida, palma de mi mano, inminente arrebatamiento, es importante que nosotros, que cada uno de nosotros, identifiquemos algunos elementos relacionados con la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Identificar algunos elementos relacionados con la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para hacer esto tenemos que ir en primer lugar al Evangelio de Mateo y nos tenemos que ir al capítulo 24 y específicamente a los versículos 37 al 39. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. A ver, ¿cuántas invitaciones tiene a bodas? ¿De cuántas bodas ha oído hablar? ¿Ok? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, a los cuales alude el pasaje bíblico, la gente estaba realizando acciones tan comunes y corrientes como comer, como beber, como contraer matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿por qué dudar que el arrebatamiento inminente es una realidad si ya sucedió nada más y nada menos? Por ejemplo, algo tan sorprendente como el diluvio universal. Noé ya tenía un tiempo considerable predicando sobre permítanme parafrasearlo y leerlo bajo la idea de pensamiento entre comillas. Noé ya tenía un tiempo considerable predicando sobre la inminencia del diluvio, así como nosotros estamos predicando acerca de la inminencia del arrebatamiento. Él estaba predicando sobre la inminencia del diluvio. Me gusta esa expresión, la inminencia del diluvio. Así le hubiera puesto a este capítulo. Pero el subtema es la primera fase de la segunda venida. Pero la gente de los tiempos de Noé, mientras más años pasaban,
menos le creían a Noé. Y eso es justamente lo que está pasando ahora. Por ello, tenemos una justificación adicional de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Recuerde nuestro tema general: arrebatamiento y preparativos para 7 últimos juicios. Y estamos en el subtema: la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, han pasado más de 19 siglos desde que nuestro Señor Jesucristo prometió que volvería y nos llevaría a vivir para siempre con Él. Y mientras más días pasan, la iglesia tiene la tendencia a creer menos en dicha promesa. Me refiero más bien a la parte de la iglesia que se quedará, porque está representada en las vírgenes imprudentes, insensatas de Mateo 25, porque la iglesia, la parte de la iglesia que se irá en el arrebatamiento, la que está señalada en el grupo de las vírgenes sensatas que tenían el aceite a la medida, mientras más días pasan, más aviva su esperanza de que pronto verá a su Señor. ¿Ok? Eso es muy importante. Estamos hablando bajo el subtema que es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente arrebatamiento. En segundo lugar, de una manera preponderante, tenemos que citar Mateo 24, desde el versículo 40 hasta el versículo 44, y dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será, ¿qué? Será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, no permitiría que le robaran nada, que los ladrones hicieran estragos en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A ver, en esta semana, ¿cuántas veces pensó usted que en cualquier momento se puede llevar a cabo, de acuerdo a la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, el inminente arrebatamiento? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Miren, el pasaje considerado en la parte correspondiente ya citada nos ubica en 2 situaciones comunes y corrientes. Situaciones rutinarias, puesto que hay 2 personas en el campo. Quizá estén sembrando, regando, cosechando, etc., etc., etc. Otras personas están moliendo en un molino,
Estas personas tienen algo que moler ahí en el metate, pues en el molino. Granos de maíz, granos de trigo, granos de arroz, chile, no sé. Ambos grupos de personas tienen acceso al trabajo de la tierra y o al uso del fruto de la tierra. Esta aún puede ser trabajada. ¿Quién? La tierra. Para que produzca. Y de hecho, está produciendo lo que el segundo grupo está moliendo en un molino. Entonces, aunque alguien podría decir que, entre comillas, estar en el campo, en el pasaje considerado, no implica estar trabajando la tierra para hacerla producir, y aunque alguien pudiera sugerir que lo que el segundo grupo de personas mencionadas en este pasaje, es decir, el grupo que está moliendo en un molino, no necesariamente pudiera estar moliendo algún grano que pudiera ser fruto de la tierra, pues es muy importante acentuar que el punto a estas alturas es hacer hincapié en la realidad de que ambas actividades señaladas en este apartado son actividades que se dan en el, entre comillas, en el clima, en la descripción, en los, entre comillas, requisitos de identificación del arrebatamiento, en las características del momento señalado por la palabra de Dios, en el cual se efectúa nada más y nada menos que la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, bajo la sombrilla del subtema número 1, la primera fase de la segunda venida, el inminente arrebatamiento, palma de mi mano. En tercer lugar, de manera preponderante, tendremos que irnos a Mateo 24, pero ahora en los versículos 45 al 51. Y yo les voy a pedir que ustedes lean, como siempre les sugiero, toda la malla bíblica que nosotros estamos señalando en cada uno de los subtemas, para que usted misma vaya armando lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros con respecto a la primera fase de la segunda venida, según aplica en este análisis bíblico escatológico. Entonces, número 3, como una idea preponderante de, otra vez, estamos todavía bajo el tenor del primer subtema, la primera fase de la segunda venida, Mateo 24, capítulo 24, versículos 45 al 51, que dice: ¿quién es, pregunta, quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? A ver, ¿en qué casa ha sido usted puesto? ¿Quién está cerca de usted? ¿Con quién convive? Bueno, pues usted está puesto ahí para que dé alimento a su tiempo, y nos estamos refiriendo a un mensaje en este caso y en esta línea de pensamiento tan claro como la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver,
Si usted ya sabe que el inminente arrebatamiento es la realidad más real, perdónenme la redundancia, del tiempo en el que vivimos, ¿con cuántas personas lo ha compartido? Pero fundamental, ¿usted ya está listo para ser la parte de la iglesia representada en las vírgenes prudentes, que ya está lista para ser arrebatada? Pues usted es bienaventurado si así es, y yo le recomiendo que así siga siendo. Bienaventurado aquel siervo al cual, dice Mateo 24, 45 al 51, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando su Señor que venga, le haya haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mire, cuando una persona tiene esta idea en su corazón, diciéndole tardón al Señor Jesús, bueno, eso ya es una actitud incorrecta, porque Él va a venir cuando en su soberana voluntad tenga que ver, y nosotros sencillamente lo esperamos. Fíjense que esa persona que de alguna manera o de otra, en la línea de pensamiento que nos está trazando Mateo 24, del 45 al 51, es definida como un siervo malo. Así que si usted con coraje, con desesperación, con una actitud errónea, ha hecho esta afirmación, mi Señor tarda en venir, pues no es correcta. Fíjense bien, dice ese siervo malo, de acuerdo a Mateo 24, en el pasaje señalado, dice, mi Señor tarda en venir. Entonces dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tema arrebatamiento y preparación para 7 últimos juicios, pero específicamente nos estamos relacionando con la primera parte, con el primer subtema, que es precisamente la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, señalada objetivamente en la palma, no en el dorso, en la palma de mi mano. Fíjense, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo hilo de pensamiento que hemos estado focalizando en los 3 puntos considerados nos ubica en la realidad manejada en este tercer pasaje. Otra vez, las situaciones comunes y corrientes. Y hasta podríamos decir, otra vez, rutinarias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, básicamente el inminente arrebatamiento señalado en la palma de mi mano. Observamos, en este tercer pasaje, gente comiendo, gente bebiendo. Solo que en este caso
Ambas acciones, ¿cuáles acciones? Pues la acción de comer y la acción de beber, se realizan en comunión con los borrachos. Literalmente, así lo dice el pasaje, que ustedes harían bien en leer detenidamente. Se efectúan en comunión con los borrachos, con los pecadores. Hay un elemento más que es un elemento digno de ser tomado en cuenta, puesto que estos actos de comer y de beber, ahora con los borrachos, se citan entrelazados con un acto más, tan negativo como el de comer y beber con los borrachos. El otro acto digno de ser considerado réprobo, según la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Es el acto de golpear a los consiervos. Muy pronto, en estas circunstancias de vida común y corriente, en estas circunstancias de vida normal y de vida, si usted lo quiere llamar así, hasta rutinaria, se efectuará el próximo evento en el calendario profético de Dios, el arrebatamiento de la iglesia, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte de la iglesia, que ya no está esperando el arrebatamiento. Yo le pregunto a estas alturas del partido, ¿usted está en la parte de la iglesia mundial que está esperando el arrebatamiento o está en el grupo, en esa parte de la iglesia a nivel mundial que no está esperando el inminente arrebatamiento y que ya se ha ido a comer y a beber con los borrachos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y lo hago en la línea de pensamiento específica que está manifestando la parte considerada de una manera específica. Porque este es bien difícil y es bien fácil, porque la palabra misma nos manda las ideas preponderantes para desarrollar este tema, mejor dicho, subtema, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inminente arrebatamiento. Bien. Existe entonces una parte de la iglesia mundial que ya está golpeando a sus consiervos. Y a un consiervo se le puede golpear de muchas maneras, no solamente con los puños, no solamente con el pie, también se le puede golpear con la actitud, con el desdén, con una palabra, con un gesto. La pregunta es, ¿estaremos nosotros en el grupo, en esa parte de la iglesia que ya está golpeando a algún consiervo o a todos los consiervos? Pero la parte de la iglesia que se irá en la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya está lista, ya está preparadísima para ser arrebatada. Bueno, con estas palabras yo quiero dejar bien claro en su corazón esto que tiene que ver con el próximo evento en el calendario profético de Dios. Mire, si usted cree que el próximo evento en el calendario profético de Dios, el inminente arrebatamiento, está por suceder,
el inminente arrebatamiento está por suceder. Y si usted no lo cree, de todos modos, el inminente arrebatamiento, el próximo evento en el calendario profético de Dios, la primera fase, el primer lado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, está por suceder. Si usted lo cree, bien por usted. Si usted no lo cree, pues todavía está a tiempo de creerlo y además de eso, de estar listo para ser arrebatado. Entonces, dicho esto, ahora yo quiero señalar de una manera preponderante que ahora, bajo el tema general, arrebatamiento y preparación para 7 últimos juicios, yo me quiero ir de la primera fase de la segunda venida, inminente arrebatamiento, palma de mi mano, a la vuelta de la mano, dorso, para ahora ver el segundo subtema que nos ayudará a ver de una manera clara el desarrollo del tema general. Y este subtema número 2 es precisamente actos preparativos antes de los últimos 7 juicios. Y estamos hablando de Apocalipsis 14, 1 a Apocalipsis 15, 8. Miren, esta sección que yo les invito a leer de una manera de inflexión, de una manera inflexiva, esta sección de los capítulos 14 y 15 está dividida en 4 partes esenciales. Aquí es bien importante que nosotros, para que tengamos una concepción bien clara de los capítulos 14 y 15 del libro de Apocalipsis, yo quiero que se queden con esta idea en su mente porque nos va a ser mucho más fácil la comprensión total del libro y, por supuesto, de las ideas que nos faltan. Entonces, lo primero que tenemos que manejar en esta hora es que con respecto a la sección de los capítulos 14 y 15 del libro de Apocalipsis, esta sección está dividida en 4 partes esenciales. Entonces, en primer lugar, tenemos la sección relacionada con el Cordero y los 144,000 sellados. A ver, entonces, si estamos viendo de una manera global el capítulo 14 y el capítulo 15 de Apocalipsis, lo primero que tenemos que tener en mente para hacer el análisis correspondiente es que la primera de 4 partes esenciales de ambos capítulos es, número 1, el Cordero y los 144,000 sellados. Entonces, los sellados estarán en el cielo por 3 años y medio, en gloria sobre el monte de Sión. Es decir, estamos hablando de Apocalipsis 14, 1. Eso es bien importante. Los 144,000 sellados de la primera de 4 partes esenciales de esos 2 capítulos es que los sellados estarán en el cielo por 3 años y medio en gloria sobre el monte de Sión. Corrobórelo usted mismo en Apocalipsis 14, 1. Estos 144,000 sellados, dice Apocalipsis en los versículos 2 y 3 del mismo capítulo 14, formarán un coro humano en el cielo. Literalmente así lo dice la palabra. Formarán un coro humano en el cielo. Su pureza, la pureza de los 144,000 sellados, su pureza moral, su lugar en el reino y la veracidad de su mensaje se describen en el capítulo 14 en los versículos 4 y 5. Entonces, con respecto a la segunda idea preponderante del subtema que nos ocupa,
actos preparativos antes de los últimos 7 juicios, es decir, Apocalipsis 14, 1 a 15, 8, tenemos que ver en segundo lugar, que hay 3 mensajes angelicales. Miren, cuando nosotros estamos diciendo que estamos ya en los tiempos finales, nosotros mismos podemos constatar que la actividad satánica cada vez va en aumento, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces también decimos que también Dios va a tener manifestaciones especiales para la realización del plan completo de la salvación. Entonces, eso lo estamos contactando en esta parte 2, donde decimos que hay 3 mensajes angelicales. El evangelio eterno del capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, es el mensaje que, aunque se dará, entre comillas, fuera de tiempo, según segunda a Timoteo 4:2, a los de la gran tribulación, no dejará de ser efectivo. Entonces, la caída de Babilonia será el segundo mensaje dado por un ángel, es decir, será el segundo mensaje angelical. Babilonia será la ciudad capital del anticristo, llamada así por antonomasia, es decir, para que no se cree, pero que no se cree que sea la Roma italiana ni la Babilonia mesopotámica. Eso es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de este punto que tiene que ver con los 3 mensajes angelicales, es bien fundamental que en nuestra mente registremos este dato. La caída de Babilonia será el segundo mensaje dado específicamente por un ángel. Babilonia será la ciudad capital del anticristo, llamada así, otra vez, por antonomasia, pero que no se cree que sea la Roma italiana ni la Babilonia mesopotámica, sino la principal de las ciudades del imperio del anticristo. Entonces, el castigo eterno de los que adoren a la bestia y a su imagen será el tercer mensaje angelical. A estos les espera toda una eternidad en el lago de fuego y azufre, según el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9 al 11. En tercer lugar, la siega de la mies y la vendimia de las uvas. Estas 2 figuras representan los juicios de las copas que se derramarán sobre el mundo del anticristo. Esta siega de la mies, que está escrita en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 17 y 18, no es como la de Juan, es decir, la que está descrita en el capítulo 4 y versículo 35. La vendimia de las uvas. La vendimia de las uvas es un anuncio del Armagedón, cuando Jesús mismo destruya las fuerzas del anticristo y la sangre fluya hasta los frenos de los caballos, desde Megido hasta el sur de Jerusalén. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando genéricamente de arrebatamiento y preparación para últimos 7 juicios que estamos desarrollando. La parte que ya hemos finalizado con respecto al arrebatamiento, específicamente la primera fase de la segunda venida, es decir, el inminente arrebatamiento. Y ahora nos estamos enfocando en el segundo subtema para desarrollar completamente el tema general.
Y estamos entonces moviéndonos específicamente en el subtema titulado Actos preparativos antes de los últimos 7 juicios. Es decir, estamos hablando de Apocalipsis 14:1 al 15:8. Entonces, en cuarto lugar, bajo nuestro subtema, actos preparativos antes de los últimos 7 juicios, Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15, tenemos que decir en cuarto lugar, lo relativo a los 7 ángeles, es decir, como preludio del derramamiento de las copas, Juan ve, acuérdense que le está siendo revelado Apocalipsis, Juan ve a los 7 ángeles que derramarán dichos juicios. Juan los está viendo específicamente, y entonces ahí están considerados los mismos. Cuando nosotros estamos hablando de actos preparativos antes de los últimos 7 juicios del capítulo 14 y del capítulo 15 de Apocalipsis, es bien importante que nosotros observemos de lejos y de cerca, claro, que también ve un mar de vidrio. Ay, imagínense cómo será ver un mar de vidrio. También ve un mar de vidrio como símbolo de la justicia divina. Además, ve a los mártires de la tribulación cantando la canción de Moisés. Estamos hablando del capítulo 15 de Apocalipsis, los versículos 3 y 4. Y finalmente, Juan ve que del tabernáculo del cielo salen 7 ángeles sacerdotes, los cuales ejecutarán los últimos juicios, es decir, los juicios de las 7 copas. Pero aquí Juan lo está viendo por anticipado en su totalidad. Y estamos hablando del capítulo 15 de Apocalipsis, los versículos 5 al 8. Entonces, de esta manera es como nosotros estamos hablando en su parte concluyente de actos preparativos antes de los últimos 7 juicios en los capítulos 14 y 15 del libro de Apocalipsis. Entonces, hasta aquí nosotros hemos desarrollado la consideración bíblico-escatológica que ha tenido como un tema general arrebatamiento y preparación para últimos juicios. La desarrollamos en 2 vertientes a manera de subtemas, donde el primer subtema que nos ayudó a desarrollar el tema general fue la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento nosotros estamos concluyendo el segundo subtema con el cual hemos desarrollado completamente el tema general. Y entonces este segundo subtema, dorso de la mano, fue precisamente actos preparativos antes de los últimos 7 juicios. Y entonces ahí fue donde nos hemos referido a los capítulos 14 y 15 de Apocalipsis. Entonces, yo quiero invitar a todo aquel que esté escuchando este mensaje que no ponga en saco roto lo que la palabra de Dios nos está diciendo a la altura de
Apocalipsis capítulos 14 y 15. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se acerca el próximo evento en el calendario profético de Dios. En el mundo, en las diferentes áreas, en las diferentes situaciones, por todos lados, ahora sí que aquí, allá y acullá, nosotros estamos viendo no una, sino muchas cosas que no dejan lugar a dudas de que algo muy grande se acerca a nuestro mundo. El asunto es que no es algo muy grande, sino alguien muy grande, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo que Dios nos ha permitido considerar esta palabra, pues es precisamente para que nosotros estemos apercibidos de lo que viene y que nadie pueda decir es que a mí nadie me lo dijo, porque nosotros lo estamos diciendo en esta ocasión. Así que si Jesucristo ya es su Señor, permanezca así siendo fiel al Señor. Piense, sienta y haga lo que el señorío de Jesucristo dice que usted debe pensar, sentir y hacer. Y si hasta aquí no lo había hecho, pues todavía tiene tiempo. Porque por aquellos para quienes nuestro Señor Jesucristo precisamente es eso, el Señor viene él pronto en el inminente arrebatamiento. Así que, ¿quiénes se quedarán en el inminente arrebatamiento? La parte de la iglesia para quien nuestro Señor Jesucristo no lo es. Es decir, no es Señor de su vida. Necesita ser de palabra y de hecho, de acto. Y bueno, esa es la voluntad de Dios. Y si usted todavía no está seguro de ser parte de la iglesia que será arrebatada, pues entonces yo le invito a que se consagre. Si usted no ora, pues ore. Si no ayunaba, pues ayune. Si no leía la Biblia, pues léala. Si no se congregaba, pues congréguese, porque por personas consagradas es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Una persona que no se consagra difícilmente va a poder oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios habla constantemente, habla mucho, habla siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es la falta de consagración. La falta de consagración no nos permite escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que consagrémonos y sigámonos consagrando, porque es la forma de escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, tenemos que consagrarnos. La consagración es lo más difícil y es lo más fácil. Hay que hacerlo. Entonces ya, a manera de conclusión, yo quiero dejarles a ustedes la parte de la palabra de Dios que viene inmediatamente después, y yo quiero terminar dando esa lectura directamente al texto bíblico, porque nos interesa lo que la Biblia dice. Y estoy hablando del capítulo 16, que es la parte preponderante de nuestra nueva consideración bíblico-escatológica. Las copas de ira. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente.
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen, o sea, su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Estoy en Apocalipsis 16, que será la base de nuestra próxima consideración bíblico-escatológica, si Dios lo permite. Y les pido que ustedes solitos también lo lean despacio. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estoy en Apocalipsis 16, base de nuestra próxima consideración bíblico-escatológica, con todo el favor de Dios. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y el último versículo del capítulo 16, con el cual estamos concluyendo esta reflexión bíblico-escatológica a manera de introducción
al próximo análisis es el versículo 21, precisamente del capítulo 16 de nuestro libro bellísimo de Apocalipsis, mi preferido, junto con Daniel. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy bien, ahí quedamos y con todo el favor de Dios, si Él lo permite, nos vemos en nuestra próxima consideración bíblico-escatológica. Muchísimas gracias por el favor de su atención y que el Señor les siga concediendo los más caros anhelos de su corazón de acuerdo a su voluntad. Dios les bendiga.